Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Creo firmemente Que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a creer que el hombre no pueda hacer con su esfuerzo un mundo mejor. Me niego a creer que odio y racismo no puedan un día dar paso al amor. Me niego a aceptar las noches de odio, las noches de guerra, noches de dolor. Me niego a creer que somos cautivos del miedo al fracaso de atar nuestra voz. Creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. creo firmemente Que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. Me niego a aceptar noches sin estrellas, días sin ternura, meriendas sin pan. Me niego a aceptar que obuses que estallan, cañones de odio construyan la paz. Me atrevo a creer en el corazón, en tardes de abrazos y de primaveras, pancartas de paz, justicia e ilusión, se escucha el rumor de la nueva era. Creo firmemente, Que lo conseguiremos, creo firmemente, en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. creo firmemente, Que lo conseguiremos, creo firmemente, en la humanidad, creo que en la noche oscura del mundo, aunque algunos se empeñen, amanece la paz. creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la humanidad, creo firmemente en la humanidad. Saludos cordiales, amigos, amigas. En este 19º domingo del tiempo ordinario, Jesús, subiendo a Jerusalén, da una serie de instrucciones bastante prolíferas, es decir, son bastantes los versículos que contiene este capítulo 12 que hoy se leerán en el Evangelio, pero que todos giran alrededor de una idea central. Acordémonos que en los primeros años de la historia de la Iglesia había como una expectativa de que
el final de los tiempos o la segunda venida del Señor o el final de la historia, como querramos llamarle, sería inminente. Es decir, en aquellas primeras comunidades cristianas e incluso probablemente en la propia mentalidad de Jesús, la venida del reino, la instauración definitiva del reino de Dios, el final de la historia, el juicio final, todo eso iba a ser ya inminente. Incluso algunos pensaban que no pasaría a otra generación. Jesús mismo había hablado en esos términos de la inminencia del reino de Dios, es decir, ya está a la puerta. Ya está casi al final esta historia. El Hijo de Dios vendrá, instaurará su reino y será el juicio final en el que todo el mundo tendrá que dar cuentas de sus buenas obras o será también objeto de un juicio. Todas estas cosas que tienen que ver como con el final de la historia, todas esas imágenes que nos hablan de la inminencia del reino de Dios, estaban bastante presentes en las comunidades primeras. Aquella comunidad en la que vivía San Lucas, sin duda vivía también esa expectativa, podemos decir, como quien dice, la expectativa, la esperanza, la sensación de que de un momento a otro el reino de Dios iba a ser instaurado. También nos damos cuenta de esa expectativa en algunas de las cartas del apóstol San Pablo, en particular de la carta a los tesalonicenses, en la cual se refleja que en las comunidades cristianas aquella expectativa era muy alta. A tal punto que algunos ya vivían sin hacer nada, metiéndose en todo, como quien dice, ¿para qué hacer nada más bueno? ¿Para qué seguirnos esforzando si al fin y al cabo todo va a terminar ya inmediatamente? Y San Pablo se ve en la obligación de llamarles la atención e invitarles a trabajar con sosiego y a andar como debe ser. Es decir, lo que quiero comunicarles es que en primer lugar había como una expectativa muy alta de que eso ya sería una realidad inminente. A lo largo de la historia, por supuesto, llevamos casi 20 siglos cumplidos de cristianismo y aquello no se ha cumplido todavía. Sin embargo, esporádicamente vuelven a surgir anuncios de que ya el fin de la historia viene. Ustedes saben lo que pasó en el año 1000, lo que pasó en el 1900, lo que pasó en el 2000 y varias veces en las que a partir de algún acontecimiento especial que alguna persona piensa que va a ser ya el fin de los tiempos, pues comienza a avisar que esto ya se va a terminar. O sea, siempre hay todavía esa expectativa del final de los tiempos. No tan fuerte como existía en aquellas primeras comunidades cristianas que vivían aquella expectación de una manera muy, muy fuerte. Ese es el contexto en el que podemos leer el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Jesús, subiendo a Jerusalén, resume, condensa en ese capítulo una serie de advertencias que seguramente eran advertencias que se escuchaban en aquella comunidad cristiana para orientar a la gente y para tener una actitud correcta ante esa verdad o ante ese anuncio del final de los tiempos. Podríamos decir que este mensaje se resume en algunos puntos esenciales. El primero es que sin duda, en un momento y en una hora en que nadie sabe, la historia llegará a su final. Este mundo pasará y se instaurará plenamente el reino en su dimensión, digamos, total, absoluta, completamente realizada. Esto es una verdad. Este mundo, nuestra historia, nuestros trabajos, nuestras preocupaciones materiales de cada día, nuestras limitaciones, la muerte, el dolor, el pecado, la injusticia, etcétera, todo eso pasará. Y podemos decir que esa es la primera convicción que está presente en nuestra fe cristiana. Todo pasará.
y por lo tanto todo es en cierto modo relativo. Y de ahí se puede sacar una segunda enseñanza que sin duda es también muy importante. Siendo todo relativo, estando todo destinado a pasar, lo primero que podemos decir es, pues no pongamos el corazón completo en nada de este mundo que pasará. Ni en los bienes, ni en la salud, ni en el disfrute de las cosas materiales, ni en el poder, ni en el dominio, ni en el placer, ni en nada material que pasará. Entonces hay una primera enseñanza que es interesante. Todo pasa y por lo tanto no hay que poner el corazón en nada de todo esto. Todo pasará, a cada uno le llega también el final de su historia cuando llega la muerte, y entonces es importante no poner todo el corazón en cosas que pasan y que defraudan. Sin embargo, hay que dar un segundo paso, puesto que al pensar de esa manera uno podría desinteresarse por completo de mejorar para nada las situaciones de este mundo. Total, diciendo, todo pasa, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿para qué nos esforzamos? Disfrutemos de los placeres y las cosas pequeñas que nos ofrece la vida y no nos compliquemos por más. Esa pudiera ser una actitud. De hecho, fue una actitud que tuvieron en las primeras comunidades cristianas y sobre la que San Pablo llama la atención. Una actitud como de desencanto, de desánimo y por lo tanto de no querer hacer nada más, de no querer preocuparse por nada, de no esforzarse por nada, de ponerse a beber y a dormir y a disfrutar. Total, todo pasará en un determinado momento. Sueño una iglesia que reparte sus riquezas, en la alforja el evangelio y nada más, y nada más. Sueño una iglesia que a la historia se acerca, descalza, sin equipajes, para andar en libertad, en libertad. Sueño que es verdad, que llegará. Sueño una iglesia que abandona su grandeza como sierva que se encarna entre los pobres de cada lugar. Sueño una iglesia donde el número no cuenta, y aunque sea minoría no importará si está forjando una nueva humanidad. De manera que una primera convicción es, todo este mundo pasa, todo este mundo pasará en un determinado momento. Pero una segunda enseñanza que no hemos de olvidar es que tampoco es para cruzarse de brazos y para no hacer nada y para vivir de una manera floja y desinteresada de todo. Y es por eso que dentro de las enseñanzas de Jesús en este texto del Evangelio, capítulo 12 de San Lucas, encontramos también una llamada a la atención, a la vigilancia, a estar despiertos. Y fíjense que esto va de acuerdo también perfectamente con la enseñanza de Jesús. El anuncio de que el reino es un don de Dios y al fin y al cabo un día
nos será dada esa plenitud, esa felicidad total, todo eso. Ese anuncio no quita que cada día de la vida nosotros vivamos en el esfuerzo, en la vigilancia, en la perseverancia, precisamente para poner también nuestro aporte para que este reino de Dios venga a nosotros y este reino de Dios crezca entre nosotros. Es por eso que encontramos en el texto del Evangelio de hoy esas parábolas, unas pequeñas parábolas que hablan invitando a estar preparados siempre, a estar como un administrador honrado que está puesto al frente de los bienes de su Señor y que se esfuerza, que trabaja, que mejora las circunstancias, que obra con responsabilidad cada día, porque no sabe el día ni la hora en que vendrá su amo y pues tendrá que encontrarlo cumpliendo responsablemente con su trabajo. Es muy importante, por lo tanto, que a la vez que nosotros decimos no sabemos cuándo vendrá el reino de Dios, o de que como los primeros cristianos pensemos ya va a venir el reino de Dios, es importante, es muy importante sobre todo, vivir en una actitud de vigilancia, de perseverancia en el bien, de constancia. Quizá a eso quiere invitarnos hoy también la segunda lectura tomada de la carta a los Hebreos, en la que nos habla de una serie de testigos de la fe que precisamente han sido testigos de la fe por su perseverancia, por su vigilancia, por vivir despiertos, por vivir atentos a las necesidades de los hermanos y de la comunidad cada día. Es muy importante, pues, no dejarse llevar por la pereza, por no hacer nada, por decir, no se puede hacer nada, al fin y al cabo, para mejorar este mundo. Algunos hay también que son muy pesimistas y dicen, este mundo está cada vez peor, cada vez hay más pecado, cada vez hay más injusticia, más dolor, más violencia, y entonces lo único que falta es que venga el Señor de la historia y de una vez castigue a los malos y premie a los buenos. Hay quienes esperan simplemente un juicio final, pero un poco, como quien dice, desentendidos o un poco irresponsablemente. No quieren hacer nada por mejorar el mundo este. Es necesario que nosotros pensemos que el reino de Dios, este reino de justicia, de amor, de verdad, de vida en paz, de armonía, etc. Este reino ya está comenzando. Y un día será pleno, un día no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, ni pecado. Un día todo el bien triunfará. Sin embargo, mientras tanto, nosotros hemos de sentirnos también responsables de que este reino de Dios, que es un don y es un regalo porque es tan inmenso que nadie lo puede hacer con sus propias manos, este reino de Dios, que es un don suyo, se puede ir ya haciendo presente de alguna manera, y con eso sentir nosotros también que somos corresponsables en la construcción de un mundo mejor. Y por eso la invitación a la vigilancia, la invitación a estar despiertos, a no dejarse embotar por los vicios, por el desánimo, por el pesimismo, por la desesperanza, en una palabra. Es necesario vivir entonces en una constante expectativa activa y no nada más de cruzarse de brazos, de quejarse de que todo va mal o de decir no podemos hacer nada por mejorar este mundo, sino más que esperar que llegue y que Dios lo instaure. Ese es el mensaje que Jesús le va dando a sus discípulos y que San Lucas transmite a sus primeras comunidades y a nosotros. Es necesario vivir la vida de cada día con esta esperanza cristiana.
Cuando se habla de los temas que nosotros le llamamos escatológicos, quiere decir que tienen que ver con el final, no es para invitarnos ni al miedo, ni a la desesperación, ni a la indolencia o la indiferencia. El miedo y la desesperación los tiene uno cuando piensa que simplemente vendrá el fin y le vendrá a castigar. Por lo tanto, el que vive haciendo el bien, el que vive sirviendo a los hermanos, el que vive haciendo de su mundo y de su ambiente un mundo y un ambiente un poco mejor, no tiene nada que temer. El que teme es el que vive en el pecado, el que vive en una vida doble, el que no es claro, el que sirve a la mentira, el que explota a los demás, ese sí puede vivir la vida con temor. Por lo tanto, la auténtica actitud cristiana no es el temor, no es el miedo, pero tampoco es la indiferencia ni la indolencia. Hay quienes dicen no hay nada que hacer, este mundo anda tan mal que solo esperamos que Dios intervenga y para mientras simplemente yo vivo separado del mundo, alabando a Dios, pero sin hacer nada. Eso tampoco es una actitud correcta. La actitud correcta es, por lo tanto, la del que vigila, la del que espera, pero al mismo tiempo el que sabe que ese don inmenso del reino de Dios, de un futuro mejor, se va construyendo cada día con la responsabilidad, con la esperanza, con el optimismo, con la solidaridad con los demás. Hace 15 días terminaba en Roma, en Río de Janeiro, la Jornada Mundial de la Juventud, un signo de esperanza en medio de un mundo roto, partido por tantas dificultades. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Hace 15 días el Papa regresó felizmente a Roma después de haber cumplido con aquella misión de encontrarse con 3 millones de personas, la mayor parte juventud de muchos países, en la que estuvieron también 300 obispos que dieron unas conferencias, unas catequesis durante varios días en 27 idiomas diferentes de todo el mundo. En fin, aquel Papa Francisco que pasó por las calles saludando a la gente, rompiendo el protocolo, también a veces arriesgándose. La seguridad tuvo una difícil tarea para mantener el orden, pero en fin, una fiesta de juventud, una fiesta de esperanza, una fiesta de alegría y de entusiasmo. En medio de tantísimas malas noticias, en medio de este mundo que por otra parte sufre por la irresponsabilidad de un conductor de un tren o de un conductor de una
de una camioneta. Este mundo que sufre también la pobreza por el acaparar dinero y el acaparar bienes que algunos tienen como fin último en el mundo, pasando por encima de los otros. Este mundo tan dolido también por las exclusiones, el racismo, la desesperanza, la dificultad. En medio de este mundo con tantas actitudes negativas, la Jornada Mundial de la Juventud hace 15 días nos dejó a todos y todas un sabor positivo. Y fíjense que eso es el mensaje de Jesús. Es el realismo de saber que el mundo va en muchas cosas mal, pero es la llamada a la vigilancia y la llamada al compromiso y al entusiasmo para aportar en este mundo lo mejor que podamos, al mismo tiempo sabiendo que no lo podemos hacer todo, que el reino de Dios es al fin y al cabo un don de Dios, que la instauración plena de un mundo en el que todo sea justicia, verdad, amor, solidaridad, etc., es un don de Dios. No será un fruto de nuestros esfuerzos ni de nuestras propias posibilidades. Sin embargo, mientras ese mundo llega a lo que nos invita el Señor, a lo que nos ha invitado el Papa Francisco en Río de Janeiro hace 15 días, ha sido justamente a tener esperanza. Y ha invitado a la juventud, que es capaz siempre de soñar con un mundo mejor. Era impresionante ver esas multitudes de jóvenes que no solamente fueron a celebraciones y actividades masivas de la iglesia, sino que también estuvieron en pequeños grupos de reflexión, que se encontraron personalmente con cientos de miles de pequeños grupitos en las parroquias, en las comunidades, en sus movimientos, en todo esto que implicó la Jornada Mundial de la Juventud. El cristiano vive, por lo tanto, a la espera de un mundo mejor, pero no vive con el miedo, con la indiferencia, sino vive con la actitud activa, con la actitud esperanzada, llena de fe y sobre todo llena de amor. Esa fue la manera como vivió Jesús. Esa fue la manera en la que vivieron las primeras comunidades cristianas. Esa fue la manera en la que los santos y santas han vivido a lo largo de la historia. Seremos cristianos auténticos en la medida en que, no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestras acciones, seamos capaces de inyectar un poco de esperanza, de ánimo y de sentido optimista en medio de nuestra vida de cada día. San Francisco de Asís, a quien el Papa Francisco pues admira tanto, dijo en cierta ocasión a sus discípulos: vayan y evangelicen, si es necesario también con la palabra. Fíjense qué interesante, porque a veces nosotros pensamos que evangelizar es hacer esto que yo hago ahora, hablar, dirigir un discurso, hacer una reflexión con los demás. Eso debería ser secundario. Se evangeliza con las acciones en primer lugar. Como dijo pues San Francisco de Asís, vayan y evangelicen, si es necesario también con la palabra. Se evangeliza por el testimonio, se evangeliza por la cercanía a los demás, se evangeliza por la sonrisa, se evangeliza por los gestos de acogida y de bondad y de solidaridad en medio de un mundo que es insolidario, malo, violento. Podemos decir que el Papa Francisco en Aparecida, en Río de Janeiro, hace 15 días y hace 3 semanas cuando comenzó la Jornada Mundial de la Juventud, pues evangelizó no solo con sus discursos y su palabra, sino también con sus actitudes, con su cercanía, con su espontaneidad frente a la gente.
Cada uno, cada una está llamado a ser un evangelizador justamente en esa línea. Nuestro mundo necesita una buena noticia. Y estos 3 millones de personas que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud están ahora en sus diferentes países como semilla del reino de Dios, como fermento, como levadura que hará crecer y fermentar la masa para hacer un buen pan, como sal de la tierra que le darán sabor a muchas situaciones insípidas, amargas o difíciles del mundo. Estarán presentes como una pequeña llamita que va dando luz y que va dando sentido a cuantas oscuridades en el mundo todavía se viven. Mientras caminemos por este mundo, estaremos sujetos a esta ambigüedad, siempre el bien y el mal, el pecado y la gracia, el odio y el amor, la exclusión y la solidaridad, la riqueza y la pobreza miserable. Estaremos siempre en esta ambigüedad, pero los cristianos estamos llamados a dar siempre signos de esperanza, no solo con la palabra, sino con las acciones solidarias y sencillas que llenarán el mundo de luz, de esperanza, de sal, de sabor. Eso es el mensaje que encontramos en este capítulo 12 de San Lucas y que hoy compartiremos en las celebraciones eucarísticas. Un mensaje que llama a la esperanza, no al miedo, al castigo, sino que llama al amor perseverante, al amor sencillo, al amor cercano a aquel con quien nos encontramos. El mensaje de Jesús en su Evangelio es sin duda un mensaje de fe y de esperanza. Que las lecturas de este domingo y que los mensajes del Papa Francisco en Brasil nos ayuden a todos a renovar nuestra fe y nuestra esperanza y sobre todo nuestro compromiso cristiano para hacer de este mundo un mundo más vivible. Hasta la próxima. Agradezco mucho su atención. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Todo es de todos. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar.
Hasta otra oportunidad.